bueno, entonces empezamos. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, culturismo, todo desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy feliz un lunes más de estar aquí con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien, muy contenta, emocionada de este nuevo día que tenemos para grabar, para compartir, para reunirnos también tú y yo, que igual es parte de la razón por la que hicimos este podcast, ¿no? Teníamos mucho de qué hablar y decidimos, mejor Sí. hacemos un podcast para aportar también nuestro granito de arena al mundo. Sí, porque antes, bueno, para los que no sepan, antes de empezar la grabación, Lau y yo Ya platicamos y llevamos hablando media platicamos, hora ahorita. sí, y entonces llega un punto en el que decimos, no, ya hay que empezar a grabar porque si no, aquí nos vamos y todo es muy interesante también. Entonces, por eso ya, mejor comenzamos a grabar y de una vez para que nos escuchen todos ustedes. Y hoy vamos a hablar, por cierto, de un tema muy interesante que ya más o menos hemos ido indagando o hablando en redes sociales, que es el tema de la hormesis. Este tema tan controversial, pero muy profundo. Realmente creo que hay tanto que decir sobre ello, pero vamos a tratar de hacerlo conciso, preciso, de no agobiarlos tanto, pero que también invitarlos a que ustedes investiguen por su parte y sigan con este tipo de temas, ¿verdad, Lau? Así es, sí, pues claro, siempre tiene que ser informativo, pero bueno, esperemos que Exacto, también sea ameno y sea entretenido. exacto. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría a mí mucho aclarar que es un tema controvertido que para nada les estamos diciendo que tienen que hacer todo lo que les vamos a decir en estos momentos y no. O sea, cada uno encontrará su forma, cada uno encontrará su individualidad, como siempre lo decimos, y claro, partiendo también de las indicaciones tanto de sus médicos como de sus nutriólogos, psicólogos, o sea, siempre de la mano de un profesional, pero nosotros queremos traerles esta información, como ya lo mencioné, para que lo investiguen, lo indaguen, profundicen también, que al final de cuentas de eso se trata, o sea, de que cada uno encuentre su punto medio, su punto exacto, y siempre de la mano de un profesional. Entonces, ahora sí, comenzamos con el tema de la hormesis. Este término viene de la toxicología, específicamente de la biología, y se ha ido implementando muchas veces a lo largo de este tiempo en la farmacología. Por ejemplo, bueno, primero, ¿qué es la hormesis, no? Viene del griego y significa estimular y es un fenómeno de respuesta a dosis. O sea, estos pequeños estímulos que le damos a nuestro cuerpo y a nuestra mente de manera aguda, pero que generan ciertas adaptaciones. Y de hecho viene muy de la mano con el síndrome de adaptación general y también del principio de adaptación que ya hemos hablado nosotros en episodios pasados, de cómo cada uno, nosotros, cómo cada uno estamos en estabilidad, pero al implementar ciertos estresores de manera aguda, empezamos a generar adaptaciones que a largo plazo nos dan beneficios para mejorar. Pero bueno, no me quiero enrollar tanto, simplemente decirles que la respuesta puede ser bifásica o trifásica a la exposición de cantidades crecientes de la sustancia que le estamos dando o la condición que le estamos dando o el estímulo que le estamos dando al cuerpo. Y viene muy de la mano con el sistema nervioso central porque pone justo a activarse el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, pero bueno, estoy siendo muy técnica, no me voy para más. ¿Cómo qué ejemplos, Lau? Cuéntanos, ¿cómo qué ejemplos podríamos decirle a las personas de que vienen de la mano con la hormesis?
Pues mira, bueno, antes de dar ejemplos, me Ujú. gustaría decir un poquito más sobre lo que mencionabas del principio de la adaptación, Sí, el síndrome de adaptación general de Hans Selye, que fue exacto. el pionero en dar después base a el principio de estímulo, recuperación, adaptación, que ya hemos tocado en el episodio de manejo de la fatiga. Pero básicamente lo que este personaje dijo en 1907 y la teoría que fundó, habla de que tenemos tres fases. En primer lugar es la fase de alarma, que es en sí el estresor, por ejemplo, cuando nosotros entrenamos, ¿no? Ahí entraría la fase de alarma. Luego viene la fase de resistencia, que es como tal la fase de adaptación. Es el proceso en el cual tras una recuperación empieza a haber esa adaptación al estresor, por lo tanto nuestro cuerpo se vuelve mejor para lidiar con ese estresor, con ese mismo estresor en el futuro. Y es capaz también entonces de manejar mayores cantidades de ese estresor con el paso del tiempo. Sin embargo, si durante la fase de resistencia hay algún fallo y no se puede llevar a cabo esa recuperación y por lo tanto esa adaptación, entonces entramos en la fase de agotamiento, que es lo que sucedería, por ejemplo, en el caso de yo entreno el día de hoy un grupo muscular, vuelvo a entrenar ese mismo grupo muscular mañana, muy fuerte, con dosis muy grandes de volumen, con intensidades de esfuerzo muy altas, intensidades de carga muy altas, y luego lo vuelvo a hacer una vez más, pues bueno, lejos de producir una adaptación positiva, pudiera terminar en esta fase de agotamiento que de perpetuarse nos pudiera llevar hasta el caso de una lesión o del sobreentrenamiento, ¿no? Entonces, así es como lo podemos aterrizar también de la mano de los principios del entrenamiento que sabemos son las leyes sobre las cuales debemos de nosotros plantear cualquier protocolo de entrenamiento, cualquier programa de entrenamiento. Un Sí. ejemplo que tenemos también muy común es con el caso del dolor muscular tardío o el embaramiento. Existe la creencia todavía de que un ejercicio o una actividad que me provoque embaramiento, ¿no? Va a ser muy bueno, ¿no? Porque pues decimos, pues es que siento el músculo y sentí cómo se trabajó y ahora todavía lo siento, significa que fue un buen entrenamiento, cuando realmente eso, o sea, nos dice sí que se ha inducido un estresor alto, que hemos irrumpido esa homeostasis, sí, pero sabemos también que nuestro cuerpo, en el caso de la hipertrofia, no va a empezar este proceso de hacer crecer las fibras musculares hasta no haber reparado antes ese daño, ¿no? Y podemos también inducir embaramiento si nosotros estamos cambiando nuestros ejercicios constantemente y eso sabemos no necesariamente nos va a llevar a la adaptación que buscamos. Y eso que nos hace ser capaces de que el mismo estresor que la primera vez no nos dejó sentarnos y ponernos de pie y subir y bajar escaleras durante una semana, vamos a decir una sentadilla profunda, que después ya no nos suceda eso cada vez que hacemos una sentadilla profunda, eso se conoce como el efecto de esfuerzos repetidos. Entonces, cada vez que nosotros entrenamos, que hacemos un ejercicio, por esa razón es que no nos provoca ya ese mismo dolor muscular, ni tampoco el embaramiento, el dolor muscular tardío. Sí, es como decía Dorian Yates, el 6 veces campeón de la Olimpia, que él pone un ejemplo muy interesante y creo que va muy de la mano con esto de la hormesis, que si tú te raspas la mano y te la raspas fuerte, de manera muy fuerte, pues obviamente te sangra y obviamente generas ahí un dolor y un estresor para tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si la dejas descansar? Posteriormente, tu cuerpo va a generar adaptaciones y va a hacer que tu mano genere lo que le llamamos los callos, ¿no? Genere Uh callos. -huh. Entonces la mano va a ser más fuerte. Pero ¿qué pasa si tú todos los días, constantemente, a cada ratito, estás raspando tu mano? Simplemente vas a hacer hoyos y jamás vas a dejar que tu cuerpo genere esas adaptaciones que le van a ayudar a ser fuerte. Entonces, así pasa con todo. Es bueno generar estímulos o estresores agudos,
pero no crónicos. Cuando ya es de manera crónica, ahí es cuando se viene la enfermedad. Entonces, la hormesis básicamente es todo aquel estímulo que en grandes cantidades y de manera crónica puede llegar a matarnos y afectar a nuestro organismo, pero en dosis obviamente controladas y espaciadas en el tiempo, nos ayudan a ser más fuerte en eso que le estamos haciendo. Por ejemplo, el calor, el Ujú. frío, el pasar hambre, el no respirar o el oxígeno de más, respirar de más. Todos esos tipos de adaptaciones, digo, todos esos tipos de estímulos nos pueden llegar a matar, los golpes también, pero por ejemplo, también, bueno, el ejemplo que vas a poner también de no dejar correr la sangre, todo eso nos puede llevar a la muerte. Sin embargo, también nos ayuda cuando nosotros nos exponemos a ello, a ser más flexibles, a generar adaptaciones y a generar más fuerza y resiliencia en ese tipo de cosas. Entonces, tanto mental como físicamente, nos podrían ayudar de manera aguda. Entonces, ahora sí, vamos con los ejemplos. Sí, ese que mencionas de la restricción sanguínea es una modalidad de entrenamiento que originalmente se creó en Japón, es conocido como el Katsu. Es algo que yo estuve empleando muchísimo durante la pandemia, al no haber gimnasios abiertos, no tener tampoco tanta disponibilidad de equipo como quizá ahora la tengo o en mis clientes. Es una herramienta que básicamente te permite, con muy poquita carga, obtener los mismos beneficios que obtendrías de una serie de moderadas a bajas repeticiones. ¿A qué me refiero con poquita carga? Con más o menos alrededor del 30% de tu una repetición máxima. O sea, más o menos con un peso que máximo podrías cargar para 30 repeticiones, puedes obtener un beneficio tan bueno como para una serie de 6 a 8 repeticiones máximas. ¿En qué consiste? Consiste precisamente en obstruir el flujo sanguíneo, pero el venoso, es decir, el retorno de la sangre, no el de las arterias. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que colocamos un torniquete que pues se puede hacer, por ejemplo, con estas vendas elásticas que luego vemos se ponen en las rodillas, ¿no? A la hora de hacer prensa o sentadilla para dar un poquito más de soporte en la articulación. Estas vendas, y también las podemos encontrar, las especiales, digamos, de Katsu, en Amazon o en cualquier, eh, pues, pues básicamente en cualquier sitio donde podamos encontrar también straps y material, accesorios de gimnasio. Para el caso del tren superior, se coloca en la parte superior del brazo, pegadito al hombro. Se tiene que sí apretar, más o menos del 1 al 10, siendo 10 lo más apretado, la intensidad más alta, alrededor de un 6-7, ¿vale? Porque más, volvemos a lo mismo de un estresor, ese mismo estresor, pero ya en una dosis más grande, provoca problemas, o sea, más podría entonces empezar a ocasionarnos sensación de hormigueo, eh, adormecimiento, e incluso en casos graves, ¿no? Si hacemos el ejercicio así y no cuidamos esa parte o excedemos la cantidad de veces que se realiza o lo hacemos al fallo, se ha documentado casos de rabiomieliosis, que sabemos es, pues el músculo empieza, digamos, a degradarse y esas toxinas y proteína van a la sangre y puede ser muy peligroso para los riñones. Entonces, por eso debe de ser no así lo más fuerte que lo pueda apretar, sí a una suficiente intensidad. Después de eso, bueno, eso sería en el caso de los hombros. En el caso de, para el miembro inferior, se coloca en la parte alta de la cadera, por la zona de la ingle. Tras eso, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro peso con nuestro estimado 30% de una repetición máxima y el protocolo es hacer una serie de entre 15 y 20 repeticiones, descansar 30 segundos y eso repetirlo unas 2 o 3 veces. Ahora, ¿qué sucede ahí? Al estar ocluyendo el flujo sanguíneo, estamos provocando también muchísimo estrés metabólico. Y con eso sabemos, el estrés metabólico es uno de los mecanismos de hipertrofia. Se va a crear muchísimos productos de desecho.
iones de hidrógeno, piruvato, lactato, etcétera. Esa hinchazón muscular en la célula, por sí mismo, decimos, es un mecanismo de hipertrofia y pudiera también, se piensa, incrementar, por ejemplo, la hormona del crecimiento, pudiera incrementar también la actividad de la célula satélite, que pues a grandes rasgos son células que tenemos flotando alrededor de la célula muscular, son capaces de donar su núcleo para hacer la célula muscular más grande y que así pueda continuar creciendo. Entonces, esas son las razones por las que se especula, o algunas de las que este tipo de entrenamiento pudiera ser tan efectivo como el entrenamiento tradicional que hacemos. Y tiene mucha aplicación, lo decía en el contexto de no tener más equipo o más carga para poder utilizar, pero también en el caso de lesiones, sobre todo hablando de lesiones articulares, tendinopatías, etcétera. ¿Por qué? Porque ese tipo de lesiones suelen responder muy bien a utilizar cargas bajas y hacer muchas repeticiones. Entonces ahí pues ya tienen dos razones o dos situaciones, dos contextos en los cuales eso les podría ser Funcionar. útil y pues la aplicación. Pero volvemos al mismo principio, como decía Sam, si yo hago eso mismo, pero en vez de un 6 7 de presión lo pongo a un 10, pues por supuesto que me puedo hacer daño, ¿no? Y también ahí es cuidar igualmente la adaptación que nosotros tenemos, porque si yo se lo pongo a hacer a una persona que en su vida ha hecho ejercicio, pues por supuesto que el daño muscular que le voy a ocasionar y posiblemente los efectos secundarios indeseados sean mayores que si se lo pongo a una persona ya entrenada. Entonces, creo que eso es importante mencionar también, siempre el principio de la individualidad. Exacto. El mismo estresor en una dosis, aunque sea bajita para la población general, va a haber una persona para la cual va a ser eso nada y una persona para la cual va a ser una dosis excesivamente alta. Sí, todo dependiendo de la persona, de la individualidad de la persona y también del equipo, porque he visto que es muy diferente, o sea, hay gente que se quiere amarrar lo que sea ahí para hacer la oclusión y pues no se trata de Sí, eso también genera mucho daño. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también algo que creo que es importante recalcar y diferenciar, porque ya lo hemos hablado, pero a lo mejor algunas personas no lo hayan escuchado anteriormente, que es muy diferente el estrés, euestrés y diestrés. Son cosas bastante distintas. Bueno, van de la mano, pero es distinto. El diestrés son estos estresores crónicos que nos causan mucho daño de manera continua. Por ejemplo, no sé, algo que nada que ver, ¿no? Pero los pensamientos rumiantes. Cuando tú estás pensando algo, pensando las preocupaciones y no dejas de pensar y pensar, al final eso termina causando también cierta inflamación que se traduce en dolores de cabeza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el? Ese sería el diestrés, pero el euestrés son estos estresores horméticos, volvemos al término, que nos pueden ayudar porque de manera aguda nos ayudan a crear las adaptaciones. Entonces, diestrés y euestrés son cosas distintas. Ahorita estamos hablando básicamente del euestrés, estos estímulos que nos ayudan. ¿Por qué nos ayudan? Porque generan ciertos beneficios a nivel celular también. Por ejemplo, se ha visto que hay ciertos estímulos horméticos que activan algo que se llama la NRF2, que son proteínas que controlan la activación de ciertos genes o la expresión de ciertos genes. Entre ellos están los beta genes, estos 230 más o menos tipo de genes diferentes que hay que nos ayudan bastante a lidiar con los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son estas moléculas desapareadas, se podrían decir, que atacan a nuestra célula directamente. No necesito meterme mucho en rollos ni enrollarlos a ustedes, tampoco explicándoles qué son los radicales libres, pero se sabe que toda aquella cosa que ataca directamente a la célula puede llegar a dañarla y es muy peligrosa en nuestro organismo. Entonces, sabemos que tenemos ciertas dosis de radicales libres y lo mismo que siempre, encontramos nuestra homeostasis al final de cuentas, el cuerpo
tiene un cierto equilibrio y es capaz de lidiar con cierto tipo de cantidad de radicales libres en nuestro organismo, pero cuando ya es demasiado, afecta a nuestro organismo de manera integral. Entonces, la homeostasis perdón, los estímulos horméticos como el ayuno, como la sauna, como la inmersión de agua fría, como la respiración de forma constante y aguda, porque genera, o sea, bastante oxígeno, como también hay ciertas actividades con golpes. En Japón se dan unas disciplinas que te das golpes y eso también te ayuda. Todo ese tipo de cosas, incluso se ha investigado sobre las picaduras de abeja, con venenos de abeja también, eso también ayuda. O sea, todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar a activar las NRF2, que son antioxidantes, que son ayudadores, se podría decir, para este tipo de radicales libres. Entonces, sí, no solamente nos ayuda a nivel eh, externo, sino también a nivel interno. Y también, o sea, con tu, Lau, te pregunto a ti, ¿cómo te sientes después de meterte en un baño de agua fría? O sea, ¿cómo sales de ahí? Pues depende de cuál temporada del año estamos hablando, pero o sea, la verdad es que me siento bien. Digo, no suelo practicar esto de las duchas de agua fría, nunca en mi vida me he metido en una tina con hielos, pero sí he Ajá. nadado a temperaturas muy bajas, o sea, 17 grados es lo más bajo a lo que llegué a nadar, y o sea, es una sensación revitalizante, diría, o sea, después de haberlo hecho. Algo que mencionabas acerca de los antioxidantes, creo que es importante mencionar nuevamente que depende de la población, porque por ejemplo se ha Claro. visto que la suplementación de vitamina C, ¿no? Que durante la pandemia todo el mundo tomando su vitamina C. Yo compré por error una vitamina C cuando quería comprar una vitamina D y aquí hay una anécdota curiosa. Gaby, siempre, mi novia siempre Ajá. me pone mis suplementos en la mañana para cuando ya voy a desayunar. Está ahí mi fish oil Ah, y mi creatina y ah, ponía ese botecito de vitamina C. Y pues yo no le decía nada, pero no la tomo. ¿Por qué no la tomo? Porque pues ya nada más de la alimentación que tengo, consumo bastantes cítricos, pues yo estoy cumpliendo con mis cantidades necesarias. Y más de eso, incluso pudiera atenuar, pudiera disminuir la respuesta de crecimiento muscular. Entonces ahí vamos de nuevo. O exacto, sea, lo que exacto. para una persona joven, ¿no? Pues sí soy joven, Sí estás joven, sí puede estás joven. ser, o sea, sí, yo sé que O- sí. Oye, Bueno, mañana es mi cumpleaños, entonces mañana es tu cumpleaños, yo también Sam. estoy joven. Sí. Bueno, ya nos desviamos un poquito, pero a lo que voy es que esa misma, por ejemplo, esa misma cantidad de vitamina C o ese exceder la cantidad recomendada, sí podría ser beneficioso, por ejemplo, para personas, para adultos mayores, ¿no? Donde se ha visto que, por ejemplo, los antioxidantes o incluso medicamentos como el ibuprofeno, que pues hay tanta controversia también sobre si tomarlos o no después de entrenar o si tienes dolor porque pudieran disminuir tu respuesta Exacto, hipertrófica, para ese tipo de personas sí pudiera ser interesante porque el nivel de inflamación crónico que tienen es tan alto que disminuirlo, o sea, sería productivo, sería beneficioso, cuando para una persona con una edad distinta sería perjudicial. sí, claro, y se ha visto también que Y dependiendo lo mismo con el hielo, perdón, pero lo sí, mismo sí, con el sí, hielo, o sea, sí, de que se utiliza mucho de que, o sea, voy a meterme a la tina de hielo para la recuperación más rápida, o sea, sí, pero bajo ciertos contextos y para cierto tipo de exacto, deportes, porque para la hipertrofia la verdad es que no nos beneficia, al contrario. exacto, y también depende de para qué lo quieres. No por ejemplo, no te vas a meter a la ducha de agua fría con hielos, justo como dices, o sea, para la hipertrofia, porque si ese no es tu objetivo,
o más bien, o si ese es tu objetivo, entonces no lo hagas. O sea, depende del objetivo de la persona. Por ejemplo, Claro. se sabe que lo que te ayuda la ducha de agua fría, se podría decir, a generar dopamina, serotonina, ese tipo de hormonas también que te ayudan muchísimo a tu estado de felicidad o de plenitud. Pero si tú, como digo, si quieres mejorar tus adaptaciones neuromusculares, tu hipertrofia y todo esto, pues entonces no lo hagas, puedes hacer otro tipo de cosas. Hay muchas maneras también de generar estos estímulos que vienen muy de la mano pues con la biología y la evolución. Sabemos que nosotros venimos de lugares o más bien de condiciones adversas. O sea, nosotros antes en el paleolítico pues teníamos que estar pues, buscando comida. No digo cazando mamuts porque ya se ha visto que casi no comíamos mamuts, pero sí, sí teníamos que pasar por estos periodos de ayuno, por ejemplo, ¿no? O estos periodos de caminatas intensas. Entonces, desde ahí, partiendo desde ahí, desde la evolución, nos podemos dar cuenta cómo esos estímulos nos pueden ayudar aún en la actualidad. O sea, como dirían, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, ¿no? O sea, primero hay que ver la evolución y después entendemos el por qué somos como somos. O como dice Nietzsche, ya he subido varias historias de este filósofo que me encanta, alemán, lo que no te mata te hace más fuerte. En la guerra de la vida, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y es así. Estos O el estímulos, veneno está en la dosis, ¿no? como decía También, digo, no es de él, Paracelso, pero, ajá, del Paracelso, sí. creador de Eh, ese eh, término. Exactamente. Entonces, sí, la hormesis se podría decir que activan vías regeneradoras del organismo y por eso es que nos ayudan, pero obviamente depende del objetivo. También hay un neurocientífico que me gustaría mencionar aquí, que de hecho voy a dejar un link de sus estudios. Tiene un estudio muy interesante en PubMed. Se llama Mark Matson. Y él ha investigado también sobre los beneficios de estos estímulos horméticos. Entonces, ahí se los dejo, no se los voy a explicar para no hacerlo más largo, pero ahí se los dejo para que lo lean por si les interesa también meterse un poquito más en este tipo de temas. Ahora también, los invito a probar cierto tipo de cosas que a lo mejor les pueden ayudar, como ya lo mencionábamos, el entrenamiento. Yo me imagino, ¿verdad? Que todos los que escuchan este podcast entrenan y entrenan muy fuerte y de manera inteligente, obvio, pero el entrenamiento como tal es un estímulo hormético, es una actividad hormética, entonces también ahí nos crea esos beneficios por eso mismo, por los estímulos agudos que le estamos dando durante esas sesiones. Sin embargo, no hacemos día de pierna todos los días, por más que nos guste hacer pierna, ¿verdad? Dejamos descansar también a nuestro músculo para que genere esas Y adaptaciones y hacemos todos pues los ejercicios del gimnasio de pierna para 5 series de 20. exacto. Espero. Espero, y si no, necesitan ver nuestros episodios Necesitan anteriores, asesoría. sí, sí, y nuestras asesorías también, sobre todo la de Lau, o ver Es sus redes broma. sociales también. Y bueno, entonces, las conclusiones, para no hacer muy largo este episodio, me gustaría decir que es bueno tener ciertos desafíos también de estímulos o agresiones biológicas, pero de, de bajo grado, se podría decir, porque eso es lo que nos podría generar las adaptaciones de esta tabla, como lo mencionabas tú, en forma de J. Me Ajá, parece que bien. estamos en una cierta estabilidad, generamos el estímulo agudo, ¿verdad? Y después empezamos a generar las adaptaciones. Entonces, algo así. Lo quería traer dibujado en cartulina, pero ya no me dio tiempo. Mejor. Entonces, yo creo que lo pongo por aquí o por allá, no sé, por ahí lo voy a poner para que la gente lo vea también. Entonces, es bueno crear ciertas fricciones, es bueno exponernos para crear resiliencia, para crear adaptaciones, para crear flexibilidad siempre. Eso, Flexibilidad. la flexibilidad principalmente es salud. Entonces, yo creo que partiendo de ahí vale la pena someternos a ciertas dosis, pero de manera inteligente,
cuidándonos obviamente y siempre de la mano de un profesional en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, sí. Me parecen muy buenas conclusiones. Bueno, ¿algo más que quieras concluir, Lau? O sea, no está fuera de lo que normalmente hacemos, porque ya lo dijiste tú, lo vemos diariamente en el entrenamiento y lo Sí, vemos en la vida misma, ¿no? O la sea, vida. siempre en teoría tratamos de hacer cosas cada vez un poquito más difíciles que nos reten para continuar progresando, porque de otra manera no solo nos estancamos, sino que al contrario, hay retroceso. Entonces, pues eso, y también que investiguen por su cuenta, ¿no? Como tú lo decías al inicio, eh, pues siempre estas decisiones tienen que tomarse basadas, sí, claro, en la evidencia, pero también pues teniendo en cuenta el contexto individual, los objetivos, etcétera. Sí, y además tomando en cuenta que estamos muy mal acostumbrados, muy mimados últimamente. No está mal tener ciertos privilegios o ciertas comodidades, pero también se dice mucho ahí que no hay nada peor para un ser humano que estar en su comodidad. Realmente, por ejemplo, Sí, hay varios filósofos que hablan de eso, del peligro de la comodidad extrema. Y ahorita tenemos exceso de comodidad. Absolutamente. Por ejemplo, tienes frío, prendes la calefacción y a gusto. Entonces eso hace que ya cuando nos exponemos bueno, tú, bueno, aquí sí. no hay calefacción. Bueno. Tú que vives en Estados Unidos, sí, pero yo ayer me estaba muriendo de calor en el gimnasio de que no ponen el aire acondicionado. Bueno, el abanico, Hormesis. sí, entonces es bueno siempre, ¿ves? Todos tienen privilegios, pero bueno, es bueno siempre exponernos en la medida de lo posible, ¿no? Y esa sería mi conclusión. Como diría también René Dubois, no sé cómo se pronuncia, hay que trabajar en regresar a veces a los estímulos paleolíticos, porque eso nos va a ayudar bastante, como lo decías tú, a generar fuerza, a ser más fuertes. La vida son retos, entonces hay que ponernos retos constantes, no solamente físicos, pero también mentales. Y yo creo que esa sería mi conclusión. Pero antes de finalizar el libro de la semana, Lau. Ahora sí no lo traigo en físico porque es un libro que presté y que, Susana, si me estás escuchando, Dicen que los necesito mi libros libro. prestados son libros Sí, perdidos, ya ¿eh? sé, ya sé. No, pero sí, es una muy buena amiga y seguramente ya en algún momento me lo devolverá, quiero creer. Pero bueno, el libro que voy a recomendar se llama Stumbling on Happiness de Ok. Dan Gilbert. Y es un libro que habla, pues él también es biólogo y de lo que habla es que lo que nos hace diferentes a los seres humanos, a diferencia de los, bueno, valga la redundancia, lo que nos hace diferentes de los animales, es que tenemos la capacidad de pensar en el futuro, imaginar el futuro, y eso puede traernos muchos problemas, porque así como lo podemos imaginar rápidamente, podemos empezar a meter detalles y hacernos ideas e ilusiones de cosas que no necesariamente van a pasar. Por ejemplo, la gente que piensa que si yo llego a pesar X cantidad de kilos, pues entonces voy a ser feliz, ¿no? O sea, no hay ninguna certeza de eso. Pero Exacto. ¿por qué nos pasa eso? Porque tenemos sesgos. Y de la misma manera hacia atrás, ¿no? De las personas que muy nostálgicas, como muy románticas, de todo tiempo pasado fue mejor, pues también es porque existen sesgos, porque tendemos a sobrevalorar aquello que ya no tenemos, que ya no es. Entonces, básicamente este libro habla sobre esto, es muy interesante y bueno, pues es el que les recomiendo el día de hoy. Sí, o sea, de ahí la importancia de cuestionarnos constantemente, porque todos podemos caer en ciertos sesgos cognitivos, ¿no? Y también cuestionarnos sobre nuestros pensamientos limitantes, porque también solemos caer en eso. Creemos algo de nosotros que a veces no es así. Entonces es bueno siempre cuestionarse y qué libro tan interesante se me hace, sí. Sí, Pero sí, bueno, sí. entonces yo, mira, hoy me fui a la librería y agarré este libro. Se llama Guía del Cazador Recolector para el siglo XXI y es de Heather Heying.
y Brett Whitson. Es su esposo, son dos esposos y son biólogos de la Universidad de Michigan. Ujú. Y tienen un podcast, yo no sabía, tienen un podcast, pero este libro me interesó bastante, tiene muchas ventas. Usualmente suelo dudar de los libros bestseller y de gran, Bestseller. ajá, sí, no me gusta mucho leerlos, pero este me llamó muchísimo la atención y más por los estudios que ellos han hecho, estos biólogos, la verdad es que han aportado mucho al campo de la investigación sobre la vida paleolítica, sobre la evolución y todo esto. Entonces, más que nada, como íbamos a hablar el día de hoy de igual forma sobre temas evolutivos o la hormesis y todo esto, me interesó mucho comprarlo para ver qué tal y ahorita apenas voy en la página 75 porque Apenas. a ver, porque en la mañana fui por él, entonces ya han pasado varias horas. Entonces, sí, muy interesante, por si quieren comprarlo, aquí está, o leerlo o algo. Muy bien. Ok, ahí se los dejo de tarea. Entonces, pues muchas gracias, Lau, por estar aquí conmigo una vez más y gracias a todos los que nos escucharon también. Los invitamos a darle like al episodio si les gustó, a compartirlo. Ya estamos más activos en redes sociales también. Ya tenemos Instagram, Science y Fierros, eso sí, ¿verdad? Science y Fierros, nuestro Science y Instagram. Fierro, sí, solo Sí. Science y Fierro. Ok, Ujú. entonces vamos a dejar de igual forma las redes sociales de Lau, mis redes sociales, para cualquier cosa que necesiten, ahí vamos a estar muy activas. Entonces, gracias Lau, me despido. Gracias, Anne. Nos vemos en el Y próximo casi episodio. feliz cumpleaños. Casi feliz cumpleaños, gracias.
Thank you. Thank you so much. Have a great day.